Señor, gracias por la oportunidad de estar delante de ti, Señor. Jesús, háblanos por tu palabra, Señor. Queremos andar a la luz de las Escrituras. Queremos que tú restaures nuestra familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando yo tenía como 10 años aproximadamente, estuve en una plática espiritual. Entiendo que la persona que estaba dando la enseñanza tenía una preocupación por los matrimonios, por las familias. Había grandes problemas, había golpes, violencia, desintegración familiar. Muchas cosas como las estamos viviendo hoy en día. Y recuerdo que la persona que estaba presidiendo hizo una pregunta. Se dirigió a los esposos y les dijo: ¿qué hacen ustedes cuando hay problemas, cuando hay situaciones, cuando hay dificultades en el matrimonio? Una persona contesta y dice: pues las mujeres no cambian, ya las tenemos, ¿ya qué hacemos? Yo recuerdo esas palabras y hasta el día de hoy siguen grabadas en mi corazón, porque a través de los años, al ver personas que se divorcian, al ver gente que no se lleva bien en su hogar, siempre me he preguntado, ¿realmente será muy difícil llevar un matrimonio correctamente? Y créame, las estadísticas no mienten. De cada 2 matrimonios, 1 termina en divorcio, y el que sigue unido, quién sabe cómo estará viviendo. Entendiendo todo esto, definitivamente el matrimonio necesita ser orientado desde la perspectiva bíblica. El día de hoy quiero tratar el tema de las etapas del matrimonio. ¿Por qué las etapas del matrimonio? A través de la experiencia, a través de los estudios también, a través de la psicología, pero sobre todo a través de las Escrituras, podemos darnos cuenta que el matrimonio sí pasa por diferentes etapas. Si nosotros lo hubiéramos sabido antes, probablemente usted y yo nos hubiéramos ahorrado muchas complicaciones. Pero el tiempo pasado no lo podemos cambiar. Siempre decimos, si yo hubiera hecho esto, quizás mi matrimonio estaría mejor. O quizás alguien diría, si yo hubiera tomado esta actitud, esto no hubiera ocurrido. Mire, el pasado no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es el presente, y esperamos en la buena voluntad de Dios el futuro. Entonces, todo esto tendrá como objetivo el que usted pueda entender los errores pasados para que usted pueda modificar su presente y con la ayuda de Dios pueda ver, si Él lo quiere, un mejor futuro. Vamos a ver la primera etapa del matrimonio. Leamos el libro de Génesis, por favor, capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En este versículo, Dios está estableciendo el principio del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y aquí podemos encontrar la enseñanza o la verdad que queremos tomar. Moldear 2 personas absolutamente diferentes e independientes en una unidad. Eso es la etapa de acoplamiento. Cada uno de nosotros hemos sido formados en una familia con diferentes formas de ver la vida, aún desde los hábitos hasta la cuestión cultural. Cada uno de ustedes ha sido formado. Todo lo que usted aprendió en la vida lo trae ya, aunque no haya ido a una universidad. Quiero poner algún ejemplo. Si usted vivió en una familia donde le dan mucha importancia a las cosas materiales, usted trae esa enseñanza. Y entonces aquí es donde usted va a reproducir esa vivencia con otra persona. Si para usted lo importante no eran los asuntos materiales, sino lo importante era su aspecto personal, por ejemplo, usted va a traer también esa forma de ver la vida y usted va a darle mucha importancia a esas cosas. Entonces, si usted platica con cada ser humano es diferente. Sus apreciaciones, sus énfasis, todos son diferentes. Entonces, imagínate a una persona
que contrae matrimonio. Él trae una idea ya, lo que aprendió de sus padres, lo que observó, su vida familiar, el contexto, todo eso ya le ha formado a él y ahora va a entrar en un vínculo con otra persona que también fue formada en otro hogar, con principios, con ideas, con formas, con modales, con hábitos alimenticios, con otras cosas totalmente diferentes. Imagínate encontrar una persona diferente con otra persona diferente, con hábitos, con maneras de ver la vida diferentes y juntarlos en uno. ¿Qué cree que va a pasar ahí? Bueno, la verdad es que va a haber problemas, eso es seguro. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona comienza a interactuar con la otra, comienzan a darse cuenta que sus hábitos son totalmente diferentes, su forma de pensar es totalmente diferente. Quiero ponerle un ejemplo que ya lo he tomado casi siempre que tenemos reuniones de matrimonios, pero lo quiero retomar porque siempre nos bendice. Cuando yo me casé, mi esposa tiene una forma de ver la vida, o tenía, ya no la tiene así. Recuerdo que la primera vez que me hizo a mí de desayunar, puso delante de mí un cereal, un poco de leche, y me dijo, ahí está tu desayuno. Cuando yo vi eso delante de mí, en mi casa no se desayunaba así, sino que había una comida elaborada, había todo un proceso para eso, y entonces, cuando mi esposa puso eso delante de mí, inmediatamente me pregunté, bueno, ¿será solamente para empezar esto o qué será? Entonces, mi esposa amablemente me dijo que en su casa así se desayuna. Entonces yo le dije, pero en la mía así no desayunamos. Entonces, si se fija ahí hay un pequeño problema. ¿Quién tiene la razón? Yo pienso que los dos. Ponernos de acuerdo en estas cosas no fue sencillo, fue un proceso a veces largo, fue un proceso de platicar, de hablar, de llegar a acuerdos, y créame que estas cosas, por sencillas que parezcan, solamente nos muestran la independencia que cada quien tiene, su forma de pensar tan original, tan propia de cada familia, y luego llegar con otra persona, con otras ideas, con otra formación, realmente es difícil. Por eso la Escritura pone un ejemplo que yo lo quiero retomar para entender esta famosa etapa de acoplamiento. Segunda de Corintios 6, versículo 14, por favor, nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La prohibición de este mandamiento es que un creyente no se puede casar con un no creyente. La razón es clara. Dios, que ve por nuestra bendición, por nuestra seguridad, por nuestra tranquilidad, inmediatamente le llama al creyente y le dice, tú no te puedes casar con una persona no cristiana. Y entonces uno al razonar se pregunta, ¿por qué Dios pide que un cristiano no se case con un no cristiano? Imagínate si ya de por sí es difícil la etapa de acoplamiento, qué complicado será una persona que cree en Dios con una persona que no cree en Dios. Uno quizás querrá dar gracias a Dios por los alimentos, el otro dirá, hombre, por favor, ya deja eso en paz. Una persona le dará importancia a las cosas de Dios y la otra no. Una querrá vivir en rectitud y la otra querrá andar mintiendo, robando, defraudando, y eso, ¿sabe qué? Generará conflicto tras conflicto tras conflicto, y eso obviamente va a terminar en una desgracia. Entonces Dios dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Pero quiero tomar ese principio para entender lo complicado que es la primera etapa del matrimonio. El yugo tiene que ver con un arado, tiene que ver con dos animales de carga como son los bueyes, y cuando se le pone un yugo a un animal, pues se le pone ese mismo yugo a otro animal. No sé si usted sepa cómo es que se junta una yunta de bueyes y cómo la tienen que estar continuamente trabajando. Bueno, ponen el animal más experimentado de un lado, el que es más fuerte, el que tiene la experiencia, el que puede estar en el mismo punto sin moverse, y por el otro lado ponen un animal que no tiene experiencia. Y entonces el uno trata de jalar al otro.
Las personas que han visto este proceso se dan cuenta que el jaloneo es terrible y el que es inexperto comienza a jalar y a jalar y a jalar y a jalar, pero el otro que es experimentado vuelve a jalar y lo vuelve a poner en su lugar. El otro buey otra vez vuelve a jalar, pero el otro lo vuelve a poner en su lugar. Llega el momento en que hasta se patean y es algo bastante doloroso. Pero al final de cuentas, cuando se pone el animal experimentado, finalmente logra vencer al otro animal y logran caminar derechos. Se requiere para el trabajo, para surcar el terreno se requieren dos animales experimentados. Pero para lograr que caminen juntos en armonía, realmente es todo un logro. Dios, tomando este ejemplo de las cosas cotidianas en los pueblos, lo traspola al matrimonio y nos enseña. Es algo muy parecido. La etapa de acoplamiento es exactamente esto, el tiempo en el cual dos personas totalmente diferentes, con formas de ver la vida diferentes, se juntan para formar una nueva familia. Y le quiero decir, una nueva forma de ver las cosas, porque si en la familia de mi esposa siguen desayunando de esa manera, en la casa de ustedes ya no se desayuna así, pero tampoco en la casa de ustedes se desayuna como en mi familia. Como que hicimos una mezcla, nos pusimos de acuerdo y ahora tenemos una forma de desayunar totalmente diferente. Es un asunto pequeño, sencillo e insignificante, pero déjeme decirle que hacen grandes diferencias. ¿En qué cosas se tiene uno que poner de acuerdo en esta etapa de acoplamiento? En cosas tan sencillas como la comida. En algún momento yo llevé a mi esposa a comer. Cuando mi esposa vio la comida se espantó y dijo, ¿qué es eso? Yo sencillamente creí que es lo que siempre me habitaron a comer en mi vida y entonces mi esposa se escandalizó. Yo me puse a pensar, ¿por qué ella se escandaliza de esas cosas? Si quiere luego le platico qué la llevé a comer. Cosas como esas generan conflictos, no solamente en eso, sino también en la forma de vestir. Para una persona vestir de cierta manera es impropio, para una es lo más natural. Y en esas cosas también es necesario ponerse de acuerdo. En los horarios, algunas personas están habituadas a una disciplina férrea. 5 de la mañana ya están en pie, organizando y haciendo cosas. Otro considera que esa es una exageración, levantándose a las 8 de la mañana es correcto. También genera conflictos. ¿Y qué le podemos decir del carácter de cada uno? Son diferentes. Uno puede ser áspero y el otro puede ser muy sentimental. Al encontrarse, uno va a herir al otro y no es que haya mala voluntad, simple y sencillamente son formas de hablar diferentes y las personas comienzan a conocerse. Si la gente cree que por entablar una relación con otra persona ya la conoció, está en un error. No, pero es que la conocí en la iglesia, es una persona maravillosa. Estás en un error. Nunca conoces a una persona hasta que vives con ella, hasta que sabes cómo piensa, hasta que sabes cómo reacciona en diferentes situaciones. Entonces vas conociendo más profundamente a esa persona. En cosas tan sencillas como el dinero y la administración del mismo, ahí puede ser motivo de pugna. Y nada más le quiero hacer pensar en esto. ¿Quién lleva el dinero en su casa? ¿El varón o la esposa? Yo no quiero que me conteste en voz alta, quiero que lo conteste para usted mismo. ¿Quién lleva el dinero en casa? ¿Usted, varón, o su esposa? Y si es la esposa, ¿por qué la esposa está administrando el dinero? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Algunas personas comienzan a entrar en conflictos mayores. Bueno, ¿quién trabaja? ¿Mi esposa o yo como varón? Y entonces te empiezas a encontrar en algunos matrimonios que la que trabaja es la esposa, no el esposo. Bueno, ¿cómo es que llegaron a esa conclusión de que la esposa es la que debe de trabajar y no el varón? Esas cosas, por insignificantes que parezcan o por intrascendentes, créame, que le dejan entrever a usted claramente cómo está organizado ese matrimonio y qué problemas puede haber en él. No solamente eso, también la relación que hay con las familias de origen. Le quiero llamar los antecedentes familiares. Los antecedentes familiares son una fuerza tan grande en nosotros que de manera automática, espontánea, sin estar programados,
aflora las cosas que aprendimos en nuestro hogar. Entonces yo le quiero pedir que usted eche una miradita a su familia, a su padre, a su madre. ¿Cómo trataba a su papá, a su mamá? En un momento de angustia, depresión, ¿cómo sacaba adelante las cosas su padre? Usted las recuerda inmediatamente. Yo recuerdo muchos momentos en los cuales mi padre trataba de una manera a mi madre. Muchas ideas, muchos contextos. Cómo trataba a su mamá, a su papá, con respeto, o le faltaba el respeto, o no había esa interacción profunda. Créame que todo eso lo marcó a usted para ser lo que es ahorita. Y si usted ya se casó, eso lo comenzó a reproducir de una manera natural. No se esforzó para ello. Entonces, eso también va a determinar la relación de su matrimonio. Me llama la atención que a una mujer, para llamarla de misionera en un lugar, porque tuve la oportunidad de platicar con esa misionera, ella me decía, me preguntaron que si yo venía de una familia donde papá y mamá se habían amado y permanecían juntos hasta el día de hoy. Y yo les contesté que sí, mi papá y mi mamá se casaron, tienen una relación de respeto y hasta el día de hoy viven juntos. Dice, eso fue importante para llamarnos a servir como misionera. Me pregunté yo, ¿por qué alguien tuvo el cuidado de preguntar un antecedente familiar? Es muy importante, le voy a explicar por qué. Porque la persona sabe lo que es un hogar, sabe lo que es el respeto, sabe lo que es someterse a una autoridad. En fin, hay muchas cosas que son relevantes. ¿Cuántas personas se casan y ni siquiera tienen el cuidado de saber, bueno, quién es tu papá, quién es tu mamá? Están viviendo juntos, llevan una historia de divorcios. ¿Cómo es que han llevado ese matrimonio? Porque eso se va a reproducir involuntariamente también cuando ahora unas tu vida con la otra persona. Eso es muy importante. También debemos de entender que cuando una persona vive soltera, es otra situación totalmente diferente. Una mujer soltera tiene libertad de ir aquí, de ir allá, quizás le rinda cuentas a su padre, pero no es lo mismo rendirle cuentas a un padre que a un esposo. Si no, todas las mujeres aquí casadas, ¿verdad que no es lo mismo? Algún marido puede ser muy comprensivo, pero otros pueden ser muy restrictivos y decir, ¿sabes qué? Tú llegas a tal hora, me dices con quién estás hablando, me dices qué vas a hacer, me dices si vas a ir a la tienda, a qué hora regresas. ¿Cuántas mujeres han sufrido por causa de esta estricta disciplina o autoridad? Probablemente sea autoritarismo, no me quiero meter en problemas ahorita, pero lo único que quiero tomar es, hay una diferencia de una mujer soltera a una mujer casada. Hay una diferencia de rendirle cuentas a un padre a rendirle cuentas a un esposo. Algunas probablemente ni siquiera le rindan cuentas al esposo. Y por consecuencia, en estos 3 primeros años, tiene que darse una conclusión. ¿Quién manda en esta casa? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién toma las decisiones? Cuando no tenemos la educación correcta, la información correcta, entonces se genera algo que le llaman la lucha de poder o lucha por el control. Una mujer que es cristiana no tiene problemas, o quizás los tendrá en un grado menor. Y le voy a decir por qué. Porque una mujer cristiana sabe que Dios ha puesto a su marido por cabeza. Una mujer cristiana sabe someterse a su autoridad con respeto, con alegría, con gozo en su corazón, no por imposición. Pero una mujer que no es cristiana no sabe eso. Y le voy a decir por qué ella no sabe eso. Porque actualmente ya la mujer ha luchado por tener derechos, tanto como el hombre, oportunidades de trabajo, y en ese sentido yo no veo problema. Pero la mujer como que ha borrado de su lista el someterse a un hombre voluntariamente, obviamente porque ese hombre le va a amar y la va a respetar y la va a servir también como Dios manda, pero cuando ya no hay esa claridad de rol dentro del matrimonio, entonces va a generarse una lucha de poder. La experiencia dice que este tiempo se lleva aproximadamente unos 3 años. Puede variar en cada persona, dependiendo del grado, dependiendo de la madurez, dependiendo del contexto, dependiendo su conocimiento bíblico, o si la persona de plano no conoce absolutamente nada de Dios ni de la Biblia, créame que será un factor determinante. Entonces la mujer va a luchar
contra esa persona que es su marido. Si él manda, pues yo también tengo derecho a mandar. Si él toma decisiones, ¿por qué yo no? Si él trabaja, también yo voy a trabajar. Y si yo trabajo, tengo los mismos derechos que él. Entonces se genera una lucha de poder. Al haber esa lucha de poder, obviamente siempre tiene que haber un ganador y un perdedor, siempre, porque no pueden estar en pugna continuamente. Entonces resulta que algunos matrimonios, la que gana es la esposa. Y se lo digo en serio. La esposa, al ganar ese grado de autoridad, al ganar ese poder, entonces el marido se somete a ese poder. Y usted puede entender por qué ella es la que toma decisiones, por qué ella es la que lleva el dinero, por qué ella es la que dice la última palabra. Y créame que en el mundo no cristiano, muchas mujeres son las que están gobernando su casa, son las que están llevando la responsabilidad en sus hombros, son aquellas que están sacando la familia adelante, y el marido, o una de dos, se hizo a un lado, ya no trabaja, y ahora la responsabilidad le queda completamente a ella, lo cual es completamente antiescritural, totalmente fuera de la Biblia. Entonces, eso se tiene que dar, no lo podemos quitar de ninguna manera, se tiene que dar en algún momento de nuestras vidas después del casamiento. Entonces, como es algo que se tiene que dar en los jóvenes cristianos, cada uno sabe su rol, porque han sido entrenados en eso, han sido enseñados por eso en las Escrituras, y van a tener un conflicto, ¿cierto? Todos tienen conflictos, pero finalmente sabrán qué lugar tiene cada uno de ellos, y será muy pronto la etapa de acoplamiento. Cuando no se entiende este momento tan particular del matrimonio, comienza a haber desilusiones. Yo le platiqué que conocí a una persona que su matrimonio duró un mes solamente. ¿Por qué cree usted que haya durado un mes? Esta persona pues obviamente no era cristiana. Tuvieron vida conyugal durante mucho tiempo y no entendieron nunca lo que es un matrimonio. Y cuando dieron el paso en el matrimonio, se dieron cuenta que eran responsabilidades, que era aguantar a la otra persona, y se generó un conflicto grande y en un mes vino la ruptura. Entonces muchas personas, después del matrimonio viene algo que le llaman la desilusión. No, pues es que yo pensé que tú eras una persona más comprensiva. No, yo pensé que tú eras una persona más responsable. No, yo pensé que tú eras una persona, y ponle lo que tú quieras, según lo que la persona tiene en perspectiva, o lo que anhela o anheló ver, o lo que vio en la otra persona. Pero sabe una cosa, todos los seres humanos somos imperfectos, tenemos errores, tenemos deficiencias de carácter, y yo nada más quiero hacer una aclaración para no dar lugar a una malinterpretación. Cuando digo errores de carácter, me estoy refiriendo a que hay muchas cosas que cambiar en nuestra vida. No me estoy refiriendo a desobedecer a Dios, no me estoy refiriendo a practicar algún pecado, ni me estoy refiriendo a nada de eso. Me estoy refiriendo a que puede haber inconstancia en nuestra forma de ser, muchas cosas que en nuestro carácter todavía no han sido perfeccionadas, somos impulsivos, en fin, puede haber una lista grande, porque todas las personas continuamente estamos progresando. Pero la muchacha que se casó con aquel príncipe azul, de repente se da cuenta que ni es azul, y que es más humano que nadie, que es una persona que luego es impulsiva, y que no es ese príncipe que tanto soñó. Y viene una desilusión. Y también puede venir en el varón. ¿Por qué? Porque piensa que iba a ser una mujer sujeta y no, y de repente le pregunta, ¿y por qué esto? Y él considera que iba a ser una mujer que para todo iba a decir un sí, sin trastabillar, sin cuestionar, y entonces viene lo que es la desilusión. Llega el momento en que algunos dicen, ¿en qué cosa me metí? Y llega un deseo de huir de una realidad, de una situación en la cual quizás uno no entendió ni profundizó. Yo recuerdo que cuando estuve recién casado, quería vivir como soltero, pues mucho tiempo viví sin mis padres, haciendo muchas cosas, yendo a un lugar, yendo a otro, sin rendirle cuentas a nadie, pues no había nadie en casa, vivía yo solo. Y entonces cuando yo todavía quería ir a hacer deporte, llegaba a casa y me encontraba a mi esposa un poco seria, y dije, pues ¿qué le habré hecho? ¿Por qué está tan seria?
entonces comencé poco a poco a darme cuenta que ya no tenía la misma libertad que cuando era soltero. Y todos pasamos exactamente por lo mismo. Entonces la esposa de repente dice, bueno, este quiere andar libre como si no estuviera casado. Y también a veces la esposa de repente quiere tener esas libertades como si estuviera soltera. Todo eso ocurre en este instante breve, doloroso, que se llama etapa de acoplamiento. Y hay muchas cosas que hay que corregir, y créame que acoplarse en uno es algo tan doloroso, o a veces tan complicado, que requiere comprensión, que requiere entender dónde estás parado, para entonces ayudar a la otra persona y la otra persona te ayuda a ti, y entonces puedan los dos unirse, fundirse en una sola persona y salir adelante, llegar a un acuerdo y caminar juntos. Después de unas pláticas de matrimonio, recuerdo que una persona llega y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo 7 años de casado y creo que no he pasado la etapa de acoplamiento. Después de 7 años. Ahora, no me sorprende lo que me dice, le voy a decir por qué. Porque al no entender esta etapa, o al no comprender que ya no somos más dos, sino uno solo, es difícil entender. Uno quiere seguir luchando por su independencia, por su autonomía, y la mujer en su momento también, y si no hay una claridad de roles, hay una lucha de poder, créanme que es algo muy difícil. Entonces las cosas funcionan por cuanto Dios ha dicho cómo deben de funcionar, y todas las personas estarán continuamente lidiando con cosas. Yo quiero terminar esta etapa de acoplamiento con un pensamiento de Mohandas Gandhi. Él dice, no hay nadie sin defectos, ni siquiera los hombres de Dios. Ellos son hombres de Dios no porque no tengan defectos, sino porque conocen sus defectos, luchan contra ellos, no los ocultan y siempre están dispuestos a corregirse. Eso es lo que dijo Mohandas Gandhi. Ahora, obviamente Mohandas Gandhi no es Dios, pero está diciendo algo cierto. Todos tenemos un área de nuestro carácter que necesitamos cambiar. En la etapa de acoplamiento se juntan dos personas diferentes en su forma de pensar, aunque vayan a la misma iglesia, aunque sea lo que sea, y entonces viene una fusión que a veces es dolorosa, que a veces requiere tiempo, requiere comprensión, requiere perdón continuo, requiere un corazón pero bien abierto para entender las debilidades de la otra persona, también las deficiencias que pueda traer de su familia de origen. No es sencillo. Y yo le digo una cosa, se lo digo abriendo mi corazón, si esto me lo hubieran dicho a mí antes de casarme, muchas cosas me hubiera ahorrado. Sin embargo, pasamos esa etapa con la ayuda de Dios, comprensión, amor, platicar ampliamente, llegar a acuerdos, y créanme, difícil, pero se pasa esa etapa. Y también es una experiencia. Ahora podemos decir que si esto se logra pasar correctamente, el segundo paso será mucho más sencillo. Dicen que dura aproximadamente 3 años. Puede ser menos, dependiendo la madurez de cada persona. Entonces, cuán importante es pasar ese primer paso del matrimonio, en esa comprensión. Y yo te pregunto, ya vivimos esa etapa algunos, ¿verdad que te costó trabajo? ¿Verdad que querías huir? Y en el mundo, las personas que no tienen la Escritura siempre se encuentran con el mismo tope. Yo me voy a la casa de mi mamá. ¿Por qué? Porque están rehuyendo al compromiso de fusionarse en uno con su esposo. El esposo que tiene sí es imperfecto, sí es una persona con muchos defectos, sí es alguien, pero ¿sabes qué? Si tú te volteas y te ves en el espejo, también eres una persona con muchos defectos. Entonces, el huir no arregla nada. Cuando una persona quiere huir y huir y huir, no está madurando, no está queriendo arreglar las cosas, no está queriendo formar un hogar, sino que está huyendo de las cosas. Y el huir no arregla absolutamente nada. No huyamos. Usted que ya vivió esa etapa, usted recordará todos los incidentes que ya le pasaron. Desde que se quería comportar como un adolescente, hasta cosas que no estuvo de acuerdo con su esposa, hasta situaciones que le recordaba, te parece a tu mamá en esto.
¿Cuántas situaciones no vivió usted así? Y si nosotros las vivimos, ayudemos a los jóvenes que se casan diciéndoles, mira, viene una etapa que es complicada, es difícil. Y por eso la gente se casa enamorada. Y cuántas veces los predicadores han dicho que el romance, el sentimiento no es nada. Y yo diría, cambiando solamente un poquito las cosas, el romance importa, el enamoramiento importa, porque es prácticamente la ilusión, el amor, el sentimiento con el que vas para soportar esa primera etapa. Y es interesante, es importante. Al tener ese enamoramiento hacia la otra persona, créeme, con amor los defectos se pasan fácil. Es más, no le ves defectos. El que esté enamorado no ves defectos. Véanlo en las personas que le dicen, oye, no te cases con este porque es irresponsable. Mira, este no trabaja, mira este. Y la mujer, a la muchacha como que le pusieron unos anteojos o una venda y lo único que ve es un hombre maravilloso, un hombre feliz, un hombre amable. Bueno, ¿esta está ciega o qué le pasa? No, está enamorada. Y en el mundo dicen que el amor es ciego. Pero Dios permite el enamoramiento entre dos personas para unir sus vidas con ese propósito de que esa primera encuentro, primera etapa, como le quieras llamar, donde hay dos personas imperfectas juntando sus vidas, puedan salir adelante, pasando por alto las faltas, teniendo comprensión del uno por el otro. Y yo añadiría una palabra enorme, perdón hacia todas las cosas. Perdón en cómo trata a la esposa, o perdón cómo te trata el marido, perdón para todo. Un corazón perdonador siempre será un excelente bálsamo para ese recién matrimonio que comienza la vida. Créame, esta etapa es difícil, con amor y sobre todo con la ayuda de Dios pasa. Cada uno ocupa su puesto, hay diálogos profundos, bueno, en tu casa es esto, en la mía era esto, pero ahora vamos a vivir esto juntos. Qué hermoso es, créanme que después de que pase esa etapa dice, ya la hicimos. Al menos ya podemos llevarnos bien, ya comemos lo mismo, ya pensamos lo mismo, ya nos ponemos de acuerdo cómo vestir, ya sabemos quién lleva el dinero, ya sabemos quién es el que toma las decisiones, los dos obviamente, pero yo soy el que digo la última palabra, pero somos un equipo y entonces comenzamos a caminar como Dios quiere. Esa es la primera etapa, difícil, complicada, si no tenemos la orientación correcta. Pero si tenemos la orientación y sobre todo las Escrituras, créeme, esta etapa será toda una experiencia, una vivencia para bien. ¿Estás recién casado? Yo creo que estás viviendo esto. Y a lo mejor el que ya lleva 20 años de casado dice, no, yo estoy muy aburrido con eso ya lo pasé. Pero no te preocupes, viene tu hijo, y vienen tus nietos, y vienen otras personas. Esto no lo podemos quitar. Vámonos a la segunda etapa. La segunda etapa dicen que dura aproximadamente entre los 3 y 10 años de casados. Puede variar, obviamente, puede ser menos, puede ser más. Cada matrimonio es diferente. A esto se le conoce como el amor realista. Yo le diría el amor de obligaciones o el amor de responsabilidades. Aquí es donde se anda deprisa, donde se buscan metas, donde se busca el sustento de la familia, donde se empiezan a criar hijos, donde se empieza a pagar la casa, el automóvil, si es que compraste alguno. Sencillamente estás lidiando con la vida cotidiana. Es una etapa totalmente de responsabilidades, porque vienen los hijos. Ahora, una idea que circula mucho en las personas es que un hijo da estabilidad al matrimonio, y créame que la experiencia dice otra cosa. Es un tiempo de responsabilidad. ¿Qué implica la crianza de los hijos? Eso lo vamos a estar viendo más adelante con la ayuda de Dios. Solamente puedo decirle que implica más que un trabajo secular. Si usted tiene una jornada de trabajo donde entra a las 8 de la mañana y sale a las 7 de la noche, eso es un juego de niños en comparación de criar hijos. ¿Por qué? Porque usted deja su trabajo y usted se concentra en otras cosas. Pero cuando usted cría hijos, usted no puede desconectarse de los hijos. Se enferman en la noche, usted tiene que estar ahí de velador. Y si el niño en la mañana, usted tiene que levantarse más temprano que el niño a hacerle de desayunar y formar todos los hábitos necesarios de la mañana. Y luego, si usted aparte va a la escuela con su hijo, olvídese, es un trabajo incesante. Y luego llegar a casa y preparar la comida, y luego las tareas, y luego llevarlos. Bueno, créame, es un trabajo las 24 horas del día prácticamente. Entonces, la crianza de los hijos implica más que ganas, es una responsabilidad muy grande. Entonces, aquí podemos ahorita mirar a una madre ahogada en sus obligaciones,
a un padre ahogado en sus obligaciones, porque no solamente es trabajar duro en la empresa, sino llegar a casa, escuchar a una mujer que tiene quejas, que tiene problemas, que tiene dificultades, y una palabra comienza ya a aflorar en esta relación, se llama cansancio. Es la época de los cansancios, es la época donde la persona se agota continuamente, es donde las personas comienzan a sentir el asfixia, el ahogo de las responsabilidades, cansancio. Y créanme que es una etapa muy peligrosa aquí. Las estadísticas nos dicen que aquí es donde ocurre el mayor índice de adulterios y de fracasos. Fíjese qué interesante este asunto. Aquí es donde ocurre el mayor fracaso. No quiere decir que en la primera etapa no haya divorcios, no estoy diciendo eso. Le platiqué de una persona que duró un mes casado. No quiero decir tampoco que no haya personas mayores que no se divorcien. También hay personas mayores que llegan al divorcio. Pero si usted ve la tabla, el mayor índice de personas divorciadas entran en esta etapa. Entonces, como que eso nos abre un panorama. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Un padre cansado, su trabajo, cansado en la relación hijos, padre-hijo, una esposa cansada con los quehaceres y obligaciones, también con la cuestión de los hijos, obviamente se comienza a desgastar la relación de matrimonio. Entonces, al desgastarse la relación de matrimonio, la familia comienza a ser como un peso tan grande que vas arrastrando, y los hijos, y el trabajo, y la responsabilidad, y el agotamiento, el cansancio. La esposa ya no tiene tiempo para el marido, y entonces el marido ahí en la oficina, o en su negocio, en su trabajo, donde esté, la secretaria está bien arreglada, muy sonriente, siempre con una disposición para tratarlo con una sonrisa, para platicar, y entonces el hombre que se siente abrumado, se siente así cansado de tanto estar llevando la jornada de trabajo de la familia, encuentra como que un desahogo ahí con la secretaria, comienza a platicar y comienza a intimar y comienza a decirle, ¿sabes qué? Es que con mi esposa no me llevo bien, no nos tratamos bien, no nos da tiempo, siempre cansada, siempre con sus problemas, ya no la aguanto. ¿Y qué crees? Llega la tragedia. ¿Por qué? Porque no hubo la sabiduría para entender que es una etapa difícil. Cada vez de que una persona en esta etapa comienza a salir del vínculo familiar para tratar asuntos con otra persona, que no es su esposo, que no es su esposa, ahí hay una señal de alarma grande. Y créame que los mayores fracasos están allí, porque no entienden que la relación de matrimonio es una relación de sacrificio y de compromiso grande. En este momento haz de cuenta que sientes que eso es lo más difícil que hay en la vida. Tener hijos es lo más difícil. Tener marido es lo más difícil. Crees que el mundo se te ha vuelto encima y que vas cargando una piedra que no puedes llevar y te sientes abrumado, abrumada con tantas cosas y quehaceres y obligaciones, y para colmo la incomprensión del marido o la incomprensión de la esposa. Cosas tan horribles. Pero es un tiempo. Yo diría que es la etapa en la cual pues uno va cuesta arriba, con muchas dificultades, pero cuando tú entiendes dónde estás parado, también entiendes una cosa: la ayuda de Dios viene en su momento. También, si eres un hombre sabio, darás un tiempo para platicar con tu esposa, quizás juntarás un poco más de dinero para que le hagan el quehacer a tu mujer un día y la saques, te vayas con tus hijos y tu esposa, o de repente te salgas de ese contexto. Créame, un día llegamos a sentirnos tan abrumados, mi esposa y yo, que ella llegó a enfermarse completamente, se quedó postrada en cama. Yo también estaba cansado, ya estaba yo fastidiado, esa es la palabra, no puedo decir otra, fastidiado de una situación así, y alguien movió el corazón de una persona y nos regaló un viaje a un lugar, solamente a mi esposa y a mí. Créame que para nosotros fue como un romper con una rutina de trabajo muy fuerte. Cuando pudimos mi esposa y yo salir a ese lugar, mi esposa no podía salir de ese ciclo de estar pensando en las responsabilidades. Estaba ahí con ella y siempre con el teléfono. ¿Y cómo está esto? Y créame, para una madre es muy difícil separar a los hijos de la madre. Es muy difícil. Y su corazón y sus pensamientos estaban allá. Casi al último día pudo llegar esa desconexión y pudimos interactuar. Y entendimos una cosa:
que cuántas personas no fracasan en sus matrimonios porque no ven absolutamente nada más que puras obligaciones, responsabilidades, compromisos, los hijos llorando, que las notas de la escuela, que es un agobio tremendo. Y créame que si no hay una salida, un romper con ese ciclo de estrés, el que se va a romper es usted. Es una etapa muy complicada, es una etapa sumamente difícil. Entonces, también es una etapa donde puede haber depresiones, porque todo se comienza a tornar gris, la esposa ya no ve perspectivas de la vida, solamente hijos, quehaceres, trabajo, obligaciones, y luego el marido ausente, etapas de depresión. Y si a esto le añades una evasión de la crianza, porque las personas están cansadas y dicen, no, pues que lo cuide el abuelito, que lo cuide la abuelita, que cuide los hijos, algún familiar o alguna persona, o a ver quién, pero nosotros ya no. Créame, eso no es sencillo. Ahora, nosotros se lo decimos porque tenemos 4 hijos, y esos 4 hijos vinieron muy seguidos, uno tras de otro, 4 hijos seguidos. ¿Sabe usted lo que implica que una mujer esté amamantando a un niño y ya venga el otro? Bueno, así vivió mi esposa. ¿Sabe lo que es que de repente te lloran 3 al mismo tiempo? Y donde de repente uno ya volteó la mesa al revés y otro hizo ya... ¿Sabe usted lo que es eso? Yo creo que las personas que lo están viviendo sí me entienden. Quizás el que nunca ha pasado por esto no me entenderá. Pero una cosa es cierta, es un tiempo difícil, es un tiempo peligroso. Es una etapa en la cual se requiere tiempo, administrarse correctamente, hacer una lista de prioridades, no abandonar al esposo ni a la esposa, es un momento complicado. Y me lleva mucho la atención de una persona que tomó una decisión interesante. Dejó un trabajo donde ganaba mucho dinero por tener tiempo para su esposa. Y cuando la gente en derredor, sus compañeros le decían, no hombre, ¿cómo crees? Estás pero mal, ¿cómo es posible que estés desaprovechando una oportunidad para estar creciendo financieramente y ahorita tú abandonas esto por dedicarte a tu esposa? Él buscó un trabajo donde le implicaba menos horas, obviamente sacando sus necesidades, pero tomó la mejor decisión en un momento muy difícil. Actualmente esta persona tiene una familia, tiene un matrimonio, tiene hijos y está bendecido. A veces cuando no sabemos priorizar las cosas, entonces enfrentamos la desgracia. Y créame, después del divorcio, ¿qué hay? Y el divorcio no arregla absolutamente nada. El adulterio no arregla nada, lo empeora, lo complica y lo hace 1000 veces peor el asunto. Entonces, es una etapa difícil. Aquí se requiere vivir bajo el amor que Dios dice, el amor que todo lo sufre, el amor que todo lo soporta, el amor que nunca deja de ser. Hay que quitar el egoísmo de esta etapa. Aquí hay que aguantar, aquí es donde viene la prueba de nuestra resistencia, aquí es donde viene la prueba a nuestra fe, a nuestra paciencia si somos cristianos, y aquí es donde vienen todas las pruebas. Aquí también hay un riesgo, como se desgasta la relación de pareja, la esposa se puede refugiar con los hijos, diciendo, es que mis hijos son la razón de vivir, es que mis hijos son por lo cual tengo que salir adelante, o el marido también, por mis hijos vivo con esta mujer, ya no la aguanto. ¡Qué tragedia! Porque están ciegos, tanto el uno como el otro. Acuérdese que esos hijos van a crecer y mañana no van a estar. Y aquella persona que no toleras o que te hizo tanto daño, o que tú supones que te hizo tanto daño, la tendrás solamente a ella. Y qué triste o qué trágico que después de que los hijos no están tendrás que vivir con ese energúmeno todos los días de tu vida. Ya no habrá pretexto. Por eso es importante entender las cosas. Es una temporada difícil. Si hay comprensión tanto de la esposa al marido y del marido a la esposa, si hay un buscarse y dedicarse tiempo a esa etapa, pasará como las demás. No estaremos encuadrados en las estadísticas de divorcios. Nuestro matrimonio estará bien y Dios nos bendecirá. ¿Cómo lidiar con esta etapa? ¿Cómo vamos a hacerle para lidiar? Acuérdese, son muchos años, de los 3 hasta los 11 aproximadamente.
Primeramente, dése un tiempo para platicar a solas con su esposa, con su esposo. Yo le aconsejo que si usted tiene las posibilidades económicas en este tiempo, al menos una vez por año, váyase usted y su esposa. Obviamente deje encargados a sus hijos con las personas de toda su confianza, quite todos los peligros, todos los riesgos y tenga usted contacto por teléfono con sus hijos, pero requiere usted apartarse con su esposa, su esposa. No te lleves a la suegra, ni al suegro, ni a nadie, ni al hijo, ni a nadie. Tu esposa y tú solamente. Es un tiempo para platicar, es un tiempo para comprenderse, es un tiempo para perdonarse, es un tiempo para reajustar cosas, es un tiempo para hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Es un tiempo donde hay que tener cuidado con la vida conyugal. Eso usted necesitaría tratarlo, platicarlo con algún consejero. Si usted puede, en la medida de sus posibilidades, busque a alguien que le ayude a su mujer en los quehaceres. Lidiar con varios hijos en la etapa de crianza y hacer quehaceres es un sinónimo de agotamiento. Pero si no hay, créame que el esposo está cansado del trabajo, yo lo entiendo, y que lo único que quiere es llegar a tu casa es dormirte, es cenar o ya no hacer nada. Pero ¿sabes? Un esposo comprensivo entenderá que la esposa no tiene ese romper con las actividades, como la persona de su trabajo sale, ya terminó su horario de trabajo. La esposa no termina horarios de trabajo. ¿Por qué no le ayudas al quehacer? Al menos una vez. Al menos a trapear o al menos a lavar los trastes, al menos a algo. No va a aliviar el problema, pero al menos tu esposa se va a sentir apoyada por ti. Eso es todo. Quizás hacer la cena juntos, no lo sé. Aquí es donde tú tienes que velar por tu esposa. Y aquí la esposa tiene que amar sacrificialmente a su esposo. ¿Por qué? Porque también está cansada. Y a veces querer interactuar con él, créeme que es lo menos que quiere. Un esfuerzo. Y lo último que puedo decirles es que parece que la nube está encima de nosotros, pero pasa. Es un tiempo solamente. Creo yo que yo ya pasé esa etapa y se siente un descanso. Y ahora yo le quiero preguntar, si tú estás en esta etapa, ¿cómo te la estás pasando? ¿Bien? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Con un matrimonio estable? ¿O estás amargado? Aquí es donde tú tienes que ser honesto contigo mismo. Ya no soportas al marido. El marido, tú consideras que él te ve como una sirvienta, como una trabajadora doméstica sin sueldo. ¿Cómo te llevas con él? ¿Cómo estás en tu matrimonio a estas alturas? Si tienes problemas, yo te sugiero una cosa: necesitas urgentemente consejería. Necesitas a alguien que esté externamente, que vea las cosas de fuera y te pueda ayudar y pueda orar por ti y pueda aconsejarte. Si estás bien, dale gracias a Dios, es la etapa más difícil. Después de esto vamos a la tercera etapa del matrimonio, que le llamamos el amor estable, y créeme que es algo hermoso. Es una etapa ya más tranquila en cuanto a responsabilidades, en cuanto a compromisos. Los hijos han crecido un poco más, ya no son tan demandantes, pero como quiera que sea, es una etapa también que requiere tener todo el cuidado. Aquí hay algo que lidiar. ¿Cómo podemos comparar esta etapa del matrimonio? Pues mire, cuando usted compra unos zapatos nuevos, por muy buena calidad que tengan, siempre le van a lastimar porque no se han amoldado a su pie. Entonces usted camina y siente cierta molestia, pasa el tiempo y resulta pues que ya los zapatos tomaron hasta la forma de su pie. Exactamente como tiene su pie, ya nada más llega usted y pone su pie y ya se puede poner el zapato. Y anda usted cómodo y cómodo. Los zapatos que tiene años con usted son los más cómodos que usted tiene, ¿o no es así? Y de repente esos zapatos, si usted los voltea a ver, pues no están muy bonitos por fuera ya, no se les ve nuevos, no se les ve elegantes, pero sí los sientes cómodos. Exactamente para esta etapa, si tú la libraste bien, sin amargura, sin resentimiento, sin problemas, ya para este entonces te sientes como unos zapatos bien cómodos, bien a gusto. ¿Por qué razón? Porque aquí ya casi no hay problemas, si has sabido sobrellevar las cosas. Entonces aquí es donde ya conoces a la persona, ya lo conoces bajo presión, ya lo conoces en todas las cosas y en todas las circunstancias que ya vivieron juntos, ya conoces cómo reacciona.
Por ejemplo, yo ya sé qué cosas pudieran enfadar a mi esposa y yo las evito. De igual manera, ella sabe qué cosas no me agradan a mí y las evita. De tal manera pues que ya hay un caminar más continuo y más tranquilo. Y esa palabra es comodidad. Sabes cómo reacciona la persona, sabes cómo piensa en algunas cosas, sabes cuando le está afligiendo algo, nada más con verlo al rostro ya sabes qué cosa está pasando. ¿O no es así? Ya para este entonces, el que lleva más de 10 años de casado, 11, 12, 14 años, ¿o no es así? Ya nada más cuando le ves la cara a la esposa, ya dices, no, algo está pasando. Ya nada más con verle a los ojos dices, no, aquí hay algo raro, y inmediatamente ves. Ya no hacen falta a veces ni diálogos, porque ya la persona se está conociendo, ya se conocen más profundamente, y ya han pasado juntos muchas cosas. Pero aquí hay un riesgo, o yo diría muchos riesgos que no son tantos como en la segunda etapa, pero sí son riesgos. El primero de ellos es que te puedes acostumbrar a este tipo de vida donde ya no tienes problemas con la esposa. Una vez yo le pregunté a una persona, ya entendiendo estos principios sencillos, ya sabía lo que me iba a contestar. Le pregunté, ¿cómo se lleva con su esposo? Bien. ¿Tiene problemas? No. ¿Pasan tiempo juntos? Sí. ¿Y cómo ve su matrimonio? Bien. Ok. Dando estas respuestas, yo entendí que la persona está sobrellevando su matrimonio correctamente. Pero entonces cuando tú volteas la pregunta de una manera diferente y le preguntas, ¿eres feliz con tu esposo? ¿Hay satisfacción en tu relación matrimonial? ¿Hay romanticismo todavía? Ya las respuestas no son sí y no. La persona se queda callada un momento y comienza a pensar. Entonces, ¿cuál es el concepto que aquí la persona puede llevarle a desgastar su matrimonio? El concepto es sobrellevar. Una cosa es sobrellevar una relación y otra cosa es disfrutarla. Entonces aquí el riesgo más grande es que la persona ya cayó en una rutina. Ya no se buscan, ya no hay romanticismo, ya como que todo cayó prácticamente en esa rutina, en esa rutina que rompe toda relación. Ya no hay esa interacción profunda con la esposa, ya no juegan fútbol juntos, ya no se tiran en el pasto y se dan vueltas, ya no le lleva flores, ya se acabó todo eso, sino que ahora nada más es me llevo bien, no tenemos conflictos, no hay problemas. Desafortunadamente un error que cometemos la mayoría de las personas es que evaluamos nuestras relaciones en base a problemas. Y siempre decimos, bueno, porque no hay problema, entonces es que va bien. Es que no se enojó, va bien. Es que mi esposa ya no me reclamó, va bien. Es que mi esposa, pero qué horrible es que ya no te hables con la esposa que continuamente, sino que ya sea todo un mero ir y venir de sucesos, pero ya no haya ese soñar juntos, ese platicar, ese interactuar, ese disfrutar, sino que ya es, pues aquí estás a mi lado, qué bueno. Ya no hay esa búsqueda del uno para con el otro. Entonces la rutina puede ser la peor de todas las tragedias. Y no evalúes tu matrimonio en razón de que no se enoja el Señor, de que no se enoja la esposa, sino de que realmente estás disfrutando tu relación matrimonial. Si no, es importante hacer un alto y comenzar a hacer una evaluación. ¿Qué cosa estás haciendo mal? Y aquí viene otro problema, los hijos jóvenes. Aquí los hijos también pueden irrumpir en la cuestión de matrimonio, porque los hijos ya quieren independencia, o probablemente los hijos ya se casaron para estas alturas, y hay una serie de situaciones que estás lidiando con ellos. Recordemos, primero es el matrimonio y después los hijos. Si nosotros no tenemos ese cuidado, nuestros hijos también pueden robarnos en esta etapa, como ya es de estar sobrellevando las cosas y no hay tantos conflictos, no hay tantos problemas. Entonces podemos cargarnos con los hijos, porque ellos sí traen problemas, ellos sí traen situaciones, ellos están en una inestabilidad, a veces están bien, a veces están mal, tienen problemas en su matrimonio y uno se empieza a cargar para allá, lo cual no es malo, si no descuidas a tu esposa o a tu esposo. Entonces, tener cuidado en esas cosas. No vamos a meternos en este asunto ahorita de la educación de los jóvenes, eso lo vamos a hacer más adelante con la ayuda de Dios. Lo único que quiero yo tomar es, ten cuidado en esa etapa, que los hijos
tomen el lugar de tu esposa, que los hijos tomen el lugar de tu esposo. Ellos son y serán siempre el segundo lugar. Recuérdalo, es un principio. ¿Qué comienza a ver en esta etapa? Es algo interesante. Rara es la persona que logra todos sus sueños, sus anhelos, y comienzan aquí los sentimientos de fracaso. Como que aquí comienza una evaluación de uno mismo diciendo, bueno, ¿qué hice en la vida? ¿Qué cosas tengo? ¿Qué cosas no logré? Y la gran mayoría de las personas comienzan a sentir fracaso. Después de los 40 la salud ya no es igual, porque ahora pues comienzan a surgir los achaques, las rodillas ya no te funcionan igual, de repente ya no puedes comer cualquier cosa, la comida te hace daño, y muchas personas, al no entender la etapa en la que están viviendo, comienzan a exagerar un poquitito en su cuidado personal y comienzan a vestirse como adolescentes, como que comienzan a entender que ya viene una etapa diferente de madurez, y algunos no logran superar esas cosas y comienzan a decir, bueno, pues yo voy al gimnasio, yo me he visto todavía como joven, comienzo a pintarme el cabello y comienzo a pintarme el bigote, y yo comienzo a estar como si nada. Es una etapa que finalmente, si tú la logras asimilar, entiendes que todos tenemos que pasar por ahí. Y aquí es donde tú tienes que tener cuidado, evitar la rutina. Un dato que también continuamente se motiva es a que te prepares para la ausencia de los hijos. ¿Cómo se prepara uno para eso? Ahora vas a vivir solamente con tu esposo, no habrá hijos. ¿Habrás pensado qué hacer después de ello? Algunos consejos para avivar tu relación en esta etapa. Ya dijimos, busca tu tiempo a solas con tu esposa, tu esposo. Busca hacer proyectos juntos, tener objetivos juntos en común. Yo aquí me voy a detener un poquito. Algo me alarmó muchísimo cuando yo observé a unas personas ya mayores. Generalmente el hombre tiene un proyecto y la esposa a lo mejor tiene otro, pero después de que jubilan al esposo o ya no trabaja por la razón que sea, de repente se encuentran, pues ¿qué vamos a hacer en la vida? Ya estamos tú y yo solos, ¿qué vamos a hacer? Algunos comienzan a tener la idea del mundo diciendo, bueno, pues no sé, pues vamos a disfrutar la vida, dicen algunos, vamos a entrar a alguna actividad deportiva, vamos a ayudar a los hijos, vamos a hacer esto, pero no tienen un propósito definido en la vida, y eso es trágico. Cuando una persona no tiene un propósito claro, un propósito definido, entonces la persona comienza a envejecer. No me estoy refiriendo a la cuestión física, me estoy refiriendo a su espíritu, a su corazón, a su alma. La verdad es que cuando usted tiene proyectos, usted va anhelando más, va buscando más, se está preparando más. Vea usted a un joven que quiere hacer una familia, que quiere emprender un negocio, que quiere, créame que eso le va motivando y le da fuerza y lo energetiza cada vez más, y comienza la persona a prepararse, a capacitarse y a buscar siempre algo más. Pero cuando ya no tienes sueños, cuando ya no tienes anhelos, cuando ya te jubilaron, cuando ya no tienes trabajo, cuando ya fracasó o ya estás jubilado, entonces viene un problema muy grande. En una ocasión, para que usted vea lo complejo de esto, en una ocasión platiqué con una persona que fue una persona brillante en Estados Unidos en una universidad. Estoy hablando de alguien brillante y de verdad brillante. Tenía un problema el señor y por mera circunstancia platicamos. Cuando le pregunté cuál era su problema, dice, estoy depresivo. Y yo le dije, bueno, pues mire, necesita usted a Dios. Y comenzó a decirme muchísimas cosas respecto a Dios. Créame que pasamos aproximadamente unas 4 o 5 horas platicando. ¿Sabe cuál era el problema de este señor? Que mientras era un hombre brillante, ilustre, reconocido, aplaudido, siempre fue una persona que nunca tuvo tiempo de pensar en otras cosas, ni siquiera en Dios. Pero una vez que fue jubilado y una vez que ya no tuvo esa perspectiva de trabajo, de aplausos, de reconocimiento, ¿sabe qué era este hombre? Nada. ¿Y sabe en qué realidad estaba él? Nada. Porque no había construido una relación de matrimonio, no tenía hijos, y ahora entonces, ¿por qué va a vivir? Y si Dios está fuera de su vida, entonces no le encuentra razón de ser.
Te vuelves loco, créeme, empiezas a caer en cuestiones depresivas y ya no sabes para qué vives ni por qué existes. O sea, pierdes completamente la brújula. Pero una persona que tiene a Dios, créeme, es sumamente bendecido. Porque Dios es la fuente de toda bendición. Dios es el que nos motiva siempre, pero a la vez cuando tenemos a Dios, nuestra vida siempre tiene una razón y un propósito para bendecir a nuestro prójimo, tu esposa y a otras personas. Qué triste es cuando muchas personas están perdiendo el tiempo en la nada. Es un tiempo complicado. ¿Cómo estás en esta etapa? Te pregunto yo. ¿Has perdido la ilusión? ¿Caíste en la rutina? ¿Dices que va bien todo porque no tienes grandes problemas o conflictos con la esposa? O a lo mejor tus conflictos son con los hijos. ¿Cómo está esta etapa? Responde con honestidad en tu corazón. Termino ya este estudio en la última etapa, que es el amor duradero, el amor trascendente cuando la persona ya es mayor. ¿Cómo se ve una persona en nuestra cultura? ¿Cómo la percibimos? Para una persona mayor no hay trabajo, usted lo sabe. Una persona de 60 años, 65, vaya una persona de 70 años a buscar trabajo, no hay. Una persona de 70 años en nuestra cultura es alguien que necesita que le ayuden todos, que le ayuden los hijos, que le ayude el vecino, que le ayude el gobierno, que le ayude todo mundo. De hecho, usted véalo, analícelo. Y no está mal que la gente ayude, y no está mal que el gobierno ayude, está bien. Pero el contexto es de que tú llegaste a una etapa en la cual te vuelves prácticamente inservible. Esa es la idea. De que no vales en tu trabajo, no tienes idea, no sabes, necesitas ayuda. ¿Y cuántos padres o cuántas personas tienen esa mentalidad y así van caminando? No, cuando mi hijo sea mayor, él me va a mantener. No, cuando venga esta situación, entonces mi hijo me va a ayudar en tal o cual cosa. O el gobierno tiene la obligación de ayudarme. Está bien. Entonces, cuando eres mayor, a veces andas viviendo una temporada con un hijo, en la otra temporada con otro hijo, en la otra temporada en a ver dónde. Y qué horrible es tener una perspectiva así de la vida. ¿Sabías que no es el propósito de Dios? ¿Sabías que no es lo que Dios quiere para ti? Mira, vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esto. Yo nada más te voy a leer 2 versículos, ya voy a terminar mi estudio. Josué 14, versículo 6, nos dice: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Cuántos años tenía él cuando empezó? 40, muy bien. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 10. Ahora Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí yo soy de edad de 85 años. A los 85 años aquí en nuestro país, ¿cómo se le ve a una persona? Necesita un asilo, necesita una sillita mecedora, un chocolatito, que lo consientan, que lo ayuden, que lo mimen. Y fíjate lo que dice él. ¿Qué idea tenía él de sí mismo? Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. O sea, la actitud y la mentalidad que este señor tenía era, pues cuando tenía 40 años, pues yo tenía fuerzas para trabajar, para los proyectos que Dios tenía para mi vida. 45 años han pasado desde allá hasta ahorita, tengo 85. Y ahora a mis 85 años estoy tan fuerte como al principio. ¿Qué actitud o qué mentalidad tenía esta persona? De seguir, de luchar, de trabajar, de esforzarse, de tener proyectos, de anhelar, de soñar, de buscar, de bendecir, de dar. ¿Por qué ha cambiado el concepto?
Porque si tú quitas a Dios de tu vida, no tienes razón de ser. Pero si pones a Dios, siempre tienes muchas cosas que hacer. En el Salmo 92, versículo 12 y 14 nos dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. A ver, yo me voy a detener para explicarle un poquito esto. No quiere decir que el proceso de envejecimiento en los cristianos se detenga. Tanto el inconverso como el cristiano vamos a envejecer. Pero hay una diferencia. El que es cristiano, el que tiene a Dios, seguirá teniendo proyectos, seguirá avanzando, seguirá sirviendo, seguirá trabajando, seguirá esforzándose, seguirá siendo una bendición para las demás personas, seguirá en un estilo de vida ininterrumpido. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Créame que los mejores líderes espirituales en la Biblia son las personas que acumularon mucha experiencia y guiaron al pueblo de Dios. En nuestra cultura que no tiene a Dios, el anciano es una persona que estorba, alguien del cual pues la verdad hay que mantenerlo, hay que ayudarlo, hay que verlo como una persona lisiada o hay que verlo como una carga, lo cual no está en la Biblia y lo cual Dios aborrece completamente. Entonces, una persona que pasa su tiempo en Dios, en su matrimonio, créame, hay tantas cosas por hacer en la vida, que usted se va a morir y desearía tener más tiempo y más anhelo para seguir proyectando y haciendo y bendiciendo y dando. Y créame que usted tendrá su último hálito de vida y seguirá con ganas de vivir. ¿Por qué? Porque usted no va conforme a la mentalidad de este mundo. Pero cuando las personas han vivido conforme a los estándares y parámetros de este mundo, llegan a pensar como lo que alguna vez nos dijeron en la escuela, que el hombre es un animal que también crece, se reproduce y muere. Tristes cosas, la verdad, nos dicen, porque si somos eso, entonces créame que la gente, después de que ya terminó su trabajo, ya no tiene nada que hacer. Entonces comienza a envejecer no solamente físicamente, sino también en su espíritu, y comienza a creer lo que el diablo le ha dicho en su corazón. Pues eres una carga, amigo, tú ya no sirves para nada. No, pues mira, ya como anciano, ¿quién te va a dar trabajo? ¿Quién? Ya no puedes ayudar a nadie, ni a tus hijos, ni a tu familia. Al contrario, tú eres la carga, tú eres el problema. Eso es una mentalidad del mundo, del diablo, y esto no está en la Escritura. Créame que las personas que enriquecen este mundo son las personas que tienen más experiencia. Pero lo triste o lo trágico de todo esto es que usted observa personas casadas, mayores, que han perdido la ilusión, que han perdido el anhelo de servir, de proyectar. Pero cuando usted ve a una persona mayor sirviendo, trabajando, proyectando, ahí hay alguien que ha roto el estándar del mundo, la mentalidad que el mundo nos ha impuesto, y hay mucho que aprender de esa persona. Créame que cada vez de que yo observo a una persona de edad sirviendo, trabajando, siendo exitoso, siempre digo, ahí hay una mina de oro. ¿Por qué? Porque hay alguien que rompió el estándar. Pero de repente tú ves a personas que ya son ancianas, que son mayores y que siempre están viviendo del pasado. No sé si se ha percatado que dicen, no, es que cuando yo era joven tenía fuerzas para hacer esto. No, es que cuando yo era joven era el mejor deportista y fui esto y fui aquello y fui lo otro. Y es que cuando yo era muchacha, era joven, era la más hermosa de todas, siempre viviendo del pasado. El tiempo pasado ya se fue. Estamos viviendo el presente y reflejamos a Dios. Dios vive hoy. Lo que ya pasó ya fue. El futuro solamente está en la mano de Dios. Y las personas mayores que tienen un matrimonio no están diciendo, ay, es que yo era feliz con mi marido cuando teníamos 30 años. Dios te bendijo a los 30 años y Dios te bendice ahora. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, no se crea usted la mentira del diablo, no se crea lo que el mundo dice, que usted ya no sirve para nada. No crea usted que ya usted no puede hacer un negocio, usted no crea nada de eso. Las personas con más experiencia pueden hacer cosas muchísimo mejores. Me platicaban algo interesante, porque alguien decía algo que me hizo pensar un momento. Me dijo, oye,
Dice, ¿te has dado cuenta de los accidentes que han ocurrido de los traileros? Le dije, sí. Accidente tras accidente en las noticias. Y luego me dice, pasa un fenómeno curioso. Dice, fíjate, están contratando traileros jóvenes de entre 18 a 25 años. Y dice, una ocasión platiqué, pues estaba platicando yo con un amigo, dice, platiqué con un trailero que fue toda su vida trailero y le dice, oiga, ¿por qué usted ya no es trailero? No, es que los jóvenes nos han desplazado. Dice, mira, ellos con su fuerza pueden hacer un viaje hasta Estados Unidos y regresar sin descanso. Y tú te pones a pensar y dices, caray, sí es cierto. Comparativamente la fuerza de un joven, porque la gloria del joven es su fuerza, es cierto, es mayor y no puede competir una persona mayor con un joven y entonces le está ganando el trabajo. Pero en resultados, ¿sabes qué? Ha habido más accidentes trágicos por estas razones, porque la gente está valorando solamente la juventud y la fuerza, no la experiencia. Y estamos precisamente en un mundo que ha hecho de lado a la gente mayor y está poniendo solamente a los jóvenes, porque la gloria de ellos es su fuerza. Pero son precisamente gente que sirve por un momento y ya no sirve. Tienes fuerza, juventud, mujer, eres la secretaria bonita, guapa, atractiva, con el cuerpazo, bueno, pásale, pero ya no eres, ya pasas de cierta edad, con permiso. Créame, es un principio del mundo. Pero yo le puedo decir algo. Lo que yo veo en la Biblia es que un cristiano, mientras mayor sea y permanezca en Dios, la bendición es más grande. Vea usted, Abraham fue llamado ya mayor, Moisés también fue llamado ya mayor. Los mejores líderes de la iglesia en las Escrituras han sido gente mayor, gente de mucha experiencia. Y aún en la vejez reverdecerán y darán fruto. Los mejores misioneros que hay son personas experimentadas que están con su mujer sirviendo en otros países. Necesitamos quitar este falso concepto, primeramente de su mente, de que usted no diga, bueno, pues es que ya estoy grande, ¿yo qué puedo hacer? No, pero es que ya mi esposa y yo somos mayores. ¿No crees que puedan servir mejor a Dios? ¿No crees que puedas ver por tus hijos y ayudarlos y a la gente que te rodea? ¿No crees que puedas ayudar a los huérfanos y a las viudas? ¿No crees que tu vida pueda ser abundante y productiva a la edad que sea? Créame, la Biblia nos dice que sí es. Así es. ¿Qué piensa usted? A los 50 dice que ya no puede con el negocio. A los 60 cree usted que ya se agobia demasiado. El problema está aquí, cuando tenemos una idea equivocada. Dios tiene planes más grandes y propósitos más grandes. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque cada matrimonio es bendecido en ti, Señor. Porque tú creaste el matrimonio, Señor, no para dañarnos, no para salir heridos, no para salir amargados, no para salir divorciados, no para fracasar en la vida, Señor, sino nos has dado un matrimonio, Señor, para formarnos en nuestras personas, Señor, para darte gloria a ti, para levantar una descendencia a tu nombre. Nos has puesto, Señor, para levantar tu nombre y hacer la diferencia en este mundo. Señor, bendice cada matrimonio, cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.